Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora, 1:00 de hoy, día 17 de marzo del 2022. No, 18. Ah, carajo, mira tú. Yo estoy echando como el cangrejo para atrás. Sí, pues. No puede ser. Así. Bueno, para mí es el 17, para usted es el 18. Estás en otro meridiano. Bueno, bienvenidos a todos los que están en sintonía a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional y a través de los medios de las redes sociales, que estamos como Trocha Abierta Panamá. Recuerden que a las 4 de la tarde estamos por ETV Panamá.com, que es el canal de internet que lo ven todos los días a las 4 de la tarde. Por ahí decirle que este es un programa para la gente inteligente. Bueno, este es un programa para la gente no tan inteligente. Los que van detrásito de los otros. ¿Será para la gente bruta? Pues será para la gente bruta. No. Detrásito de los muy inteligentes. Bueno, ya tenemos aquí en compañía de nuestro amigo el doctor Jorge Gamboa Rosemena. Saludos. Tenemos a nuestro amigo Agustín Sosa Peñalba, el presidenciable. Buenas tardes a todos. Y tenemos un gran... Mira cómo ando yo también. Mira, a nuestro gran amigo Milton Castillo, ex miembro de la Fuerza de Defensa, de la extinta Fuerza de Defensa, persona que apreciamos muchísimo y que hoy... Rebelde de las Fuerzas de Defensa. ¿Ah? Él fue rebelde en las Fuerzas de Defensa. Bastante rebelde, inquieto. Bueno, hoy tenemos a Milton porque recordamos mucho ese día, estábamos acá en Chitré y lo recordamos mucho. El grupo me mandó, creo que fue Fernando Quesada, una foto donde estaba Carlos Arjona, el mayor, el capitán, en ese entonces aquí en Chitré, de grata recordación, muy amigo, muy buena gente. Hizo un paso por aquí, dejando huellas en Chitré, en Herrera. También estaba el amigo Fernando Quesada, estaba Leonidas Macías en la foto, estaba Milton, estaba Augusto Villalaz y Daniel Alonso. Pero bueno, bienvenido Milton. Yo quisiera que recordáramos ese momento, el por qué y cómo se dio la intentona esta, pues, del 16 de marzo. Caramba, y muy buenos días. De verdad que sí, saludar a mi vecino por aquí. Doctor, buenos días. Mucho gusto. Saludos especiales. Gracias. Y al amigo Peñalba, Sosa Peñalba. Buenas tardes, Milton. Buenas tardes. Para mí muy grato saludarlo de una manera tecnológica y llegar hasta allá, hasta la campiña donde el hombre de tierra adentro sabe lo que cuesta generar y producir y hacer riqueza. Y hacer y producir riqueza en medio de las circunstancias que hoy conflagran al mundo tiene que ser difícil. Así que un abrazo para todos ustedes. Quiero decirles que, 34 años después de aquel 16 de marzo de 1988, que no fue otra cosa que el campanazo acumulado de circunstancias que venían dándose sobre la ruta y que a nosotros, los que en aquel momento estábamos muy jóvenes, otros ligeramente jóvenes, otros bastante maduros, pero teníamos conciencia de que el barco llamado Panamá no iba bien. Si en algún momento no estuvo bien, pero en esta ocasión le estaba entrando agua por la máquina, se había ido el generador, no teníamos agua potable a bordo, el capitán estaba borracho, es decir, era un caos a bordo de la nave. Entonces, yo tengo que decir que esas eran las circunstancias que rodeaban y muy rápidamente
un recuento. Uno, el resultado de la muerte del comandante Torrijos, 1981. Dos, las elecciones de 1984. Tres, una carta crítica elaborada por el doctor ahí natal de ahí, de donde está el programa, Hugo Espadafora, que hace eco en la opinión pública, en la que hace un llamado. Por cierto, esa carta la recuerdo por el impacto, pero quisiera releerla y no he podido. Si alguien la tiene, me encantará volverla a leer. Y tres, en el momento en que eso se da como a mediados del 84, 85, comenzando el 85. En el 85, antes, junio, agosto, por ahí, julio, estaba en un almuerzo en un restaurante muy conocido de la ciudad de Santiago, el doctor Mauro Zúñiga, y fue objeto de un secuestro, virtualmente un secuestro, con el objetivo de venderle terrorismo y meterle terrorismo a todo aquel que estaba en las lides de protesta y de oposición frontal, ¿verdad? Inmediatamente eso, con todas los llamados que habían de protesta acá en la ciudad, en el resto del país, pero haciendo un resumen bien corto, después de esto, del secuestro del doctor Mauro Zúñiga, los médicos se alertan, llaman a la opinión pública, y cuando el doctor aparece tirado en una zanja por ahí por el oriente chiricano, ya los médicos en David lo esperaban para, en el caso que hubiese sido fatal, seguramente la situación clínica del país iba a ser grave, porque los médicos estaban en esa fuerte posición. Entonces, después de esto, llega la tragedia, el símbolo mayor de la tragedia, la muerte cruel del doctor Hugo Espadafora Franco, que nos marcó para siempre a la institución. Y bueno, ese fue, como quien dice, el clavo sobre el ataúd de un cúmulo de errores que se venían pero sembrando con muy buen tino, como para soliviantar al país, pareciera ser. Los estrategas no puedo entender qué estaban pensando. Entonces, así las cosas, con esta muerte brutal del doctor Espadafora en Paso de Canoa, pues ya lo demás, las manifestaciones, todo aquello, ya después ya viene estamos hablando de 85, 86 por ahí, sale el grito rebelde de el coronel Roberto Díaz Herrera, termina de ponerle una gota de fuego al problema, y de verdad que nosotros, jóvenes preocupados por el rumbo que sabíamos que no era el correcto, bueno, llegó un momento muy difícil, porque se ponía en juego todo, la vida, y nos montamos en la idea y no salió bien. No salió bien por las circunstancias que ya no tiene importancia, pero no salió bien. Milton, a mí me gustaría que me los contara, porque eso es interesante. ¿Dónde nació? ¿Cómo se reunieron al inicio? ¿Por qué salió mal? ¿Qué influyó? Esos pasajes anecdóticos nos interesan mucho para que la gente sepa todo lo que conformó pues la intentona esta, ¿no? Mira, lo cierto es que entrar en ese detalle minucioso es como volver sobre los pasos históricos que conformaron
el campanazo de aquel 11 de octubre de 1968. Primero, que hubo una reunión aquí en Carrasquilla con el doctor Arnulfo Arias, que se reunieron con él, Lilo Vallarino, el comandante Torrijos, el comandante Urrutia, todas aquellas cosas. Entonces, de ahí se van dando una serie de situaciones que, bueno, son historias. Para mí no es tan fácil porque yo estaba en una etapa cuadros medios, yo era un capitán apenas, y aquí lo que sí puedo decir sin tapujo es que toda la institución estaba consciente de que el barco iba con rumbo perdido, todos estábamos conscientes, pero no había la voluntad de quemar sus intereses y decir, comandante, usted se tiene que ir. Y era levantarse de la mesa y todos decirle, usted se tiene que ir. Pero frente a eso, quedamos en el aire y todos sabían, porque todos estaban conscientes que el comandante se tenía que ir. Todos estaban conscientes que el comandante se tenía que ir y prefirieron guardar silencio, comer para adentro la tragedia que estábamos viviendo y vivir con aquel momento difícil, de manera y de suerte tal que se fueron acumulando. Así que Pero llegó ¿quiénes fueron los iniciadores de este movimiento, Milton? ¿Cómo dice? ¿Quiénes fueron los iniciadores de este movimiento? Bueno, tal como te mencioné, ¿no? Los cuadros medios de la institución, los que están lógicamente más preocupados porque están todavía a media distancia del final de la carrera, pero aquellos que ya están completos, casi al final de la carrera, prefieren la comodidad de dejar hacer y dejar pasar, y con el tiempo está corriendo y nos encontramos con situaciones súper acumuladas. Entonces, yo no quisiera hacer, me explico, declarar la autoría de tal o cual, quién fue el que propició, quién da el primer campanazo. Esto normalmente Milton, había un descontento en los mandos medios que, de acuerdo a tus palabras, que estaban buscando una garantía de que su tiempo final, 25 años de servicio, creo que era de cada uno de los militares, se cumpliesen de una manera honrosa, buena, y dejar una buena institución como tal. No se dio. Eso es lo que tú estás diciendo entonces, ¿no? Es que por lo menos de lo que éramos conscientes era que estábamos cada día ganándonos el rechazo de la opinión pública. Por lo menos éramos conscientes de eso. Ver aquellas manifestaciones en las calles, en David, en Santiago, aquí en la ciudad capital, ver esas manifestaciones y esa expresión de protesta y de rechazo, caramba, habría que estar sordo, ciego, sordo y mudo para no entender. Tampoco nos puedes contar el día de la intentona cómo fue, o sea, hacer una pequeña narrativa. Nada más que para redondear esta etapa. Historia, o sea, la historia se ha hecho para contar, para que la gente sepa cómo fue. Hay algo, Milton, doctor, Milton, sí. Dame un permisito. Yo creo que aquí la obra teatral de Lope de Vega entra a ser definitiva. ¿Quiénes fueron los que empujaron eso? Fuenteovejuna, todos a una. ¿Quién mató al alcalde? Decía Lope de Vega. Ninguno de los del pueblo, eran todos. Ustedes fueron los que todos se dieron cuenta que el camino era errado y tenían que actuar. Así es, correcto. Entonces, había una conspiración de miradas, Había una conspiración de miradas, ¿por qué? Es interesante, ¿ah? Había una conspiración de miradas porque, a ver, a mí me toca un día ir con un pelotón, me dijeron, usted ubíquese frente a la iglesia del Carmen, a un costado del hotel que está diagonal a la iglesia del Carmen. Todo vehículo que pase por ahí con una bandera blanca, hay que quebrarle
Los vidrios. Los vidrios. Y los hombres que fueron conmigo pueden dar fe que ninguno se movió. Me explico, ninguno se movió. Entonces, a ver, ok, les hago un resumen bastante cerca de lo que Castillero desea. Uno, la noche antes de, la noche del 15, había una reunión del Consejo de Gabinetes en la ciudad, aquí en la presidencia, y Noriega manda al coronel Quesada de que se presente al Consejo de Gabinete y les haga saber, que le explique en términos militares qué se entiende por el despliegue rápido de la Brigada 192 de Fort Bragg, ¿no? La unidad de despliegue rápido, porque ya se sabía que había movimientos de entrenamiento en Fort Bragg. Entonces, él pide que vaya el coronel Quesada allá. Él le hace la explicación. Ahí está presente 3 coroneles que están con él ahí. Él está consciente de lo que está pasando. Ya acá a lo interno, los que están en los mandos superiores al mío, ellos estaban hablando concretamente con la compartimentación debida de detalles que todos no teníamos que manejarlo, precisamente por el hecho de que frente a una situación que fallara, no quedaran en evidencia las misiones de tales o cuales. Por ejemplo, el difunto comandante Fundora tenía en su poder la proclama de ese día. Esa proclama no se llegó a tener conocimiento porque cuando él es detenido, él la lleva consigo y en un momento determinado tiene la oportunidad de ir al baño, y cuando va al baño moja la proclama, el papel donde está la proclama, la moja y la digiere. Es decir, nunca nadie tuvo acceso al documento, solo él y lo que la redactaron. Entonces, esa proclama definitivamente, que si la hubiesen encontrado, la partida del comandante Fundora hubiera sido anticipada a los 14 años que tiene hoy de haber partido. Así que después de eso, de la reunión, hubo, creo que en ese momento de la presidencia, definitivamente que todo el Estado Mayor estaba consciente de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque todos amanecieron en el cuartel central el día 16 en horas de la mañana. Casi todos estaban ahí. A ver, ¿qué explicación tenía eso? Entonces, frente a estas circunstancias que son históricas, como estamos hablando, definitivamente que se dieron situaciones y seguramente el comandante prefirió pasar por alto la realidad y doblegarlos con el conocimiento que él tenía de que ellos sabían exactamente qué estaba proyectado pasar. Entonces, con esa carta debajo de la manga, se mantuvo en un vuelo rasante que nos fue llevando por el camino de allí hasta el 20 trágico de diciembre, con el resultado consabido de que ese iba a ser el final. ¿Y quiénes formaron parte de esa alzada, aparte de lo que me mencioné? Ok. Humberto Macea, el coronel Quesada, el mayor Augusto Villalaz, el mayor Ramón Anel Adames, ellos estaban en la Fuerza Aérea Panameña. Cuando
cuando se da el movimiento que nos sofocan acá en el cuartel central y hacen una llamada a la Fuerza Aérea Panameña indicándole al valiente coronel, que en paz descanse, Lorenzo Purcell Dusaire, le comunican que arreste a Villalaz y a Ramón Anel Adames. ¿Y por qué? Por eso he sido un poquito cauteloso en no puntualizar, porque hay cosas que se desconocen aún. Y entonces yo no quisiera lastimar a nadie que en la historia sabe que estaba jugando un papel determinado o obviar a algunos otros que no hicieron nada, ¿no? Entonces, termino ya, doctor. Entonces, en la Fuerza Aérea, estos dos compañeros, el comandante Villalaz y el comandante Ramón Anel Adames, les explico quiénes son. El comandante Villalaz, la mayoría de ustedes creo que lo conocen, un piloto calificado, fue uno de los hombres que más horas acumuló de vuelo en la Fuerza Aérea Panameña. Era un piloto de suprema confianza del comandante Torrijos, sobre todo para los vuelos internacionales, y el comandante Ramón Anel Adames, que era, como quien dice, la estrella del pilotaje del helicóptero FAB-100. Era uno de sus pilotos, con él me tocó volar muchísimas veces. Entonces, ellos dos van a la compañía Puma de Tocumen y les expresan al comandante de la compañía Puma pues que hay una acción militar que se está dando en el cuartel central y que lo que conviene aquí en este momento es apoyar lo que está pasando, que solamente es el relevo del comandante. Pero entonces, en ese momento entra una llamada y pues le advierten al comandante Tocumen que en el cuartel central todo está bajo control, que el comandante está en control de la situación. Entonces él notifica al cuartel central de que ahí acaba de salir Villalaz y Ramón Anel. Y entonces ellos instruyen allá en el cuartel central llamar a Lorenzo, el coronel Lorenzo Purcell, lo llaman y le dan instrucciones que arreste a Villalaz y a Ramón Anel. Y ahí, en un acto que yo le reconozco hasta la eternidad al comandante Lorenzo, valiente, toma la decisión: ustedes dos son mis mejores pilotos, tú de helicóptero y tú de ala fija, y yo a ustedes no los voy a meter preso. Váyanse. Y se fue. Al ratito abordó un helicóptero y llegó hasta un costado de la cancha de Fronté, porque ya en ese momento yo estaba detenido, y donde estaba detenido, en una terraza, yo tenía un ángulo de visión y yo vi cuando el helicóptero aterrizó, cuando él se bajó y caminó, entró por el portón principal de la parte de atrás del cuartel, caminó escoltado por dos soldados de la Urraca que lo llevaron hasta, ya ahí se me perdió por el ángulo de los edificios, entonces no lo vi más. Y después supe, esto como parte de la inquietud histórica que nos reúne aquí en este momento, después supe que Noriega lo conminó fuertemente, lo increpó para que le respondiera por qué, cómo podía él responder al hecho de que Villalaz, ¿dónde están los mayores? Y él, en un arranque de valor, le dice: mire, mis hijos son mis hijos y yo no le puedo responder a usted por mis hijos, así que no me pregunte por mayores. Entonces, él dice: bueno, estás trasladado para tal lado. Entonces él le dice: yo no estoy trasladado para ningún lado, yo estoy trasladado para mi casa, ya yo estoy jubilado. Entonces ahí se da un momento difícil, pero rescato y señalo que fue heroico, valiente, porque se le plantó, tomó posición y pues
tiene que ver, como yo le he dicho al comandante Villalas cada vez que nos sentamos, caramba, hasta donde esté, fue valiente esa decisión, que no fue esa la decisión que hubo para con los muchachos del 3 de octubre, que también se le pudo haber salvado la vida, porque esa era la valentía y esa era la decisión y ese era el momento de jugársela, ¿me explico? Entonces, a ver, yo me encantan las cuestiones históricas. A ver, ¿qué tal que el comandante de la locomotora que traía a Tovar y a su fuerza no desengancha el vagón allá en Frijoles? Aquí estaríamos siendo todavía tal vez una provincia de Colombia. Pero lo que quiero decir, el valor del momento histórico, ese valor del momento histórico se diluyó ahí y se perdió. Pero bueno, conclúyole diciéndole que ahí, entonces ya acá en el cuartel central, porque ¿qué pasa? La salida del comandante, como estaba planificada en función de que todos ellos sabían que íbamos mal, íbamos rumbo al despeñadero, era importante que hubiese unidad de criterio, pero frente al vendaval, la unidad de criterio se dispersó y quedamos siendo solamente muy pocos. Ahora, ¿de qué se trataba? Y yo recuerdo que la noche antes del amanecer, el coronel Quesada dijo en la sala de operaciones, dijo, no se puede dirigir ninguna institución militar sobre el cadáver de un solo compañero. Con eso estaba diciendo, nosotros no podemos pretender liderizar o tomar el mando de la institución quitándole la vida a un compañero, así, ¡pam! No, eso no era de ahí. Pero bueno, muchas personas piensan que qué fue lo que falló, que por qué nos matamos, porque eso no. Una pregunta, Milton, te hago, dos preguntas muy puntuales con relación a su narrativa. La primera, ¿ustedes supieron quiénes o quién fue el traidor del movimiento por el cual Noriega se enteró? Uno. Dos, ya había en sus conversaciones previas a esa intentona de golpe, quién iba a comandar las fuerzas de defensa si eso hubiese cuajado con todo éxito. Interesante, ¿no? Interesante. Lo primero es que en este tema donde hay una cantidad innumerable de ramificaciones del conocimiento y por ahí hay filtraciones que no hay forma de controlarla, y de alguna manera con las fuentes que en experticia de inteligencia este señor manejaba, de verdad que no se puede negar, le llegó la información y seguramente lo que no tenía claro él era la fecha, el día. Y entonces ahí fue donde se produjo la situación. Definitivamente que Giroldi, que en paz descanse, mi compañero de promoción, Moisés Giroldi, en el momento en que le toca la vida, le jugó una pasada en la que se convirtió en el héroe que nunca quiso ser. ¿Y por qué el héroe que nunca quiso ser? Porque yo recuerdo con meridiana claridad, esto yo tengo que, cada vez que puedo lo digo, Moisés era un muchacho de una extracción popular, social, graduado en el Instituto Nacional y tenía una identidad también con las mismas preocupaciones que todos nosotros tenemos. Y Moisés me dice a mí que él ya está agotado de estar en la calle reprimiendo cosas para la cual su unidad de compañía no estaba diseñada, que era salir a la calle a reprimir las manifestaciones que ya teníamos en la mano. Entonces, a Moisés le toca, como digo, ser el héroe que nunca quiso ser,
porque también el día en que se da la noticia trágica, cruel, de la forma y la hazaña con que le quitan la vida al doctor Espadafora, ese día yo estoy desayunando con él, estamos los dos en su oficina, y yo trabajaba muy contiguo a él, muy cerca ahí, a 1 minuto de mi oficina donde él, y yo cruzaba a tomar café con él ahí. Y entonces, cuando él está conmigo, entra la llamada y le dicen lo que está pasando, y Moisés pega un manotazo y dice: este es el trabajo más sucio que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso me dice todo. De ahí en adelante, como dije antes, se fueron descuadrando las cosas institucionalmente, que ya no había vuelta atrás. ¿Y cuándo no había vuelta atrás? Cuando justamente es Giroldi el que, un año después, el 16 de marzo del 89, al decir, y esa es la razón por la que ustedes ven, porque una persona como Daniel Alonso, un periodista, él es historiador, abogado. Daniel trabajaba con nosotros, era un profesional de relaciones públicas. Entonces, nosotros lo hemos invitado a que comparta, igual como estamos aquí en esta mesa, ¿no? de Trocha Abierta, igual lo invitamos, porque en una ocasión Alonso narró en un programa, en otro medio de comunicación, de que el 16 de marzo del 89, él le pregunta a Giroldi: comandante, pero hace un año usted fue el héroe, y hoy usted se le ve taciturno, usted se le ve así como tristón. Y Moisés le dice: hace un año perdimos todo. ¿Qué quería decir Moisés Giroldi con eso? Que llegó el metro, cerró la puerta y se fue. Y los que estaban en esa parada se quedaron. Y eso le dijo Moisés Giroldi. Entonces de aquí nace el comentario. Entonces, ante la pregunta de Agustín, el amigo Sosa, te confieso que es imposible determinar quién filtró. Eso es imposible. Lo que sí es que se filtró. Lo otro es que, pues, en estos casos, evidentemente hay una acumulación de antigüedades, y esas antigüedades, en unas circunstancias como las que se podían dar ahí, era natural que fueran pasando a retiro las antigüedades que ya estaban cumplidas. ¿Cuáles antigüedades estaban cumplidas? Muchos coroneles y tenientes coroneles ya estaban pasados en los 25 años de servicio pasados. Así que era una cuestión de evacuar administrativamente. Sí, pero, Milton, perdona que te interrumpa. Tú me estás hablando de que, según lo que tú me estás comentando, pareciera que esto fuera una cosa así como media improvisada, porque yo no puedo pensar que se estaba organizando por parte de algunos miembros de la Fuerza de Defensa un golpe a Noriega sin antes saber quién iba a encargarse de la dirección de la Fuerza de Defensa, quiénes iban a estar secundando esa dirección. O sea, iban a dar el golpe y después se iban a poner de acuerdo. Esa es la parte que no me. Catillero, es que este no es en una institución de jerarquía. El tema no es de simpatía, es de rango y antigüedad. ¿Me explico? Cambio fuera. En una institución de jerarquía es rango y antigüedad. Por eso te digo. ¿Quién era entonces el que se iba a encargar de reemplazar a Noriega? Por eso te digo. Llegarían tal vez hasta un teniente coronel. Claro que sí, hasta un teniente coronel. Eso no necesariamente es que ya se decidió ese día. ¿Por qué? Porque había que tomar, de repente te ibas a encontrar con una antigüedad de 3 estrellas, pero sin un ápice de liderazgo, sin un ápice de amor y sentimiento con el problema que había, sin un ápice de nada con lo que estaba pasando, pero sí identificado con su finca, sí identificado con sus cosas
pero nada con el... Milton, y no había contacto con la cruzada civilista, que ya estaba desarticulada para ese momento, pero habían todavía movimientos o personas dentro de la civilidad de la nación panameña, en el mismo PRD, que pudieran haber sido parte de darle la resonancia a ese acto de los militares, porque era una sonada básicamente entre militares, pero necesitaba la parte política de organizar o conducir al pueblo que entendiera qué es lo que estaba pasando. No hubo ningún tipo de contacto con los sectores civiles del país. Por supuesto que sí, claro que sí, desde luego. Pero no cayeron los civiles. Correcto, porque es que reitero y repito, tal como pasó con nosotros los de uniforme, lo importante era hacer el menor ruido posible frente a una acción como esa, y que en el evento, escúcheme, en el evento de que Moisés Giroldi hubiese desde el primer momento hubiese recibido la llamada telefónica que esperó, que le hubiese dado otro rumbo a esto, usted puede estar seguro que todo el mundo se hubiese sumado. Comandante, a la hora que estamos sin novedad en Chiriquí, todos hubieran empezado a llamar, porque de lo que se trataba era eso. No se trataba de crear un frente, 4 ametralladoras en cada esquina del cuartel central para todo el que venía uniformado. Eso no se trataba. Se trataba de identificar realmente y con la fuerza de decir, hey, se fue el comandante, el nuevo comandante está en el estado. Sí, pero eso no eximía, Milton, no eximía que hubiesen baja en un momento dado, porque estamos hablando de una intentona militar donde no hay bala de salva, hay bala de verdad. O sea, eso tenía que estar dentro de su plan de que bajas iban a haber de ambos lados, si el caso comenzara a fraguar. La pregunta que yo me hago, y reitero como dice el Castillero, no creo que hubiese una improvisación, no. Porque ustedes estaban apostando a ganador, claro, en esa intentona, ustedes estaban apostando a perder. Claro. Y esa apuesta a ganador, yo me imagino que dentro de sus conversaciones secretas, porque me imagino que eso fue muy secreto, claro, decir, bueno, cuando esto pase, tú lees la proclama, porque alguien tiene que liderizar ese movimiento al momento que eso hubiese cuajado, y salir a la palestra pública y decir, nosotros somos los que liderizamos y yo me voy a encargar de las Fuerzas Armadas, o tenemos ya asignado a tal miembro por subestrella, aunque no tuviese lo que tú dices, ese liderazgo, pero en estrella le competía recibir ese mandato de jefe de la Fuerza de Defensa de Panamá. Por eso yo digo, no puede haber una improvisación, porque si tú me estás diciendo a mí que no se podía determinar, entonces yo tengo que caer en una conclusión que había cierta improvisación dentro del movimiento, porque había que tomar en cuenta todos los aspectos, las bajas militares. Noriega se va y la institución queda al garete, no hay ningún líder que va a quedar reemplazando a Noriega, no hay los componentes que van a estar alrededor de ese jefe, o sea, todo va a ser una improvisación. Entonces se van a poner a conversar, después de la salida de Noriega, que se van a poner a conversar quién es el que va a hacer la factura. No, esa es la parte que no acabo de entender. Oye, y los vecinos, los gringos, ¿qué decían? Sosa, entiendo que el ímpetu de tu pregunta es tal vez por lo juvenil de tu calendario. Si tú recuerdas el año 68, si lo recuerdas o no lo recuerdas, ya había nacido, ya habíamos nacido. Correcto. Estaba muy niño, pero había nacido. Correcto. Tengo por encima de los 50 años. Correcto. Aquí tienes al doctor Gamboa, que es un historiador, pero bien crítico nuestro. Sí, y entonces el doctor Gamboa te puede decir con meridiana claridad, uno, que el 11 de octubre del 68 emerge inmediatamente, ¿quién? La figura fuerte de quién, del hombre que cierra la frontera en David, da un comunicado de prensa por Radio Chiriquí y cierra la frontera, coge el avión, se monta con un pelotón y viene para Panamá. Boris Martínez. ¿Me explico? Eso era evidente, eso no tenía ningún problema, era evidente. Y era un mayor. Pero tú sabes una cosa, acá en la ciudad capital,
en la comandancia estaba el teniente coronel Omar Torrijos Herrera, que era más antiguo que él, y como se ha hecho ver de que no tuvo, que no participó, porque salió, lo que más floreció fue la acción de Boris, claro que sí, pero Omar era la antigüedad, era el hombre a quien Lilo utilizaba para las conversaciones, fue el hombre que le tocó cerrar la asamblea, fue el hombre que le dijo a Carlos Iván, y el día que le iban a poner la banda a Max del Valle, está cerrada la asamblea, y hubo gases ahí, ¿recuerda, doctor? Entonces, sí, todas esas cosas se dieron el 11 de octubre, y por eso es que tú oyes hablar de Boris, pero sin embargo, Omar era la antigüedad, ¿me explico? Entonces fíjate por dónde va la historia. Pero entonces, casualmente por esa situación de Omar, el 11 de octubre del 68, que estuvo en la casa de Angueira, yo te pregunté, ¿y los gringos qué estaban jugando en ese momento? ¿Qué alfil jugaban los gringos o qué torre en el ajedrez del control del poder político y militar de Panamá? Mira, es interesante porque hay varios ángulos, muchísimos ángulos en la página de esta historia interesante que si yo solito me la trato de abrogar, estoy cometiendo un injusto. No puedo, y hay muchos ángulos que no llegaban a mí, que no estaban conmigo, que no era de mi conocimiento, porque cuando venía la tortura yo no pudiera decir nada, ¿me explico? Entonces yo tengo que decirle que seguramente, de alguna manera, hubo algún nivel de contacto. Yo tuve extraoficialmente conocimiento de que en horas de la tarde del día 15 de marzo hubo una reunión en la que pareciera ser que la expectativa del comandante en la antigüedad, que era para ese momento el coronel Elías Castillo, ese momento cambió porque los norteamericanos no tenían muy buena simpatía en ese momento por la figura. Entonces, eso pareciera que así fue el día 15 de marzo, ¿no? Entonces, cuando yo vengo regresando de un área cercana al patio del cuartel central, me encuentro a dos compañeros míos, el capitán Moisés Giroldi y el capitán Vallejos. Ellos están hablando en una parte así, y yo muy respetuoso de que la conversación no era conmigo, no estaba invitado, yo seguí caminando. Hey, ¿cómo están? Los dejé ahí. Después tuve conocimiento de que esa reunión se había dado y el cambio de baraja por nombres se había dado. ¿Qué quiere decir eso? Que en consecuencia el liderazgo que en ese momento ejercía el coronel Castillo como jefe del G3 del Estado Mayor y jefe de las fuerzas terrestres, es decir, él liderizaba con su llamada telefónica, él liderizaba a las compañías de combate, al batallón 2000, al batallón Paz, etcétera, etcétera. Entonces, ahí donde están los fusiles. Entonces, esa llamada telefónica era la que esperaban cualquiera de ellos, los comandantes, de que llegara. Si en el dado caso que algunos tomase la iniciativa y pudiera no estar cerca de él esa decisión, entonces ya esa era otra cosa. Pero por ahí va el asunto, ¿me explico? Entonces, es interesante, claro, Sosa, decirlo con la perfección de que sí, va a ser fulano. Hay cosas que eran, lo más importante era salir de la persona. Eso era lo más importante. Llevarlo, como le dije a un mayor, llevarlo a Ribato for
formar todas las unidades de combate, tener el avión estacionado cerca de la torre, pasearlo y decirle hasta luego, comandante, y por ahí despegar rumbo a donde le dieran el destino, ¿verdad? Entonces, eso no se dio y las consecuencias vinieron para el país. Nosotros tenemos la oportunidad de contarlo, de ser parte de una página de la historia y no haber pasado por aquel triste momento que sí vivieron mis difuntos compañeros. ¿Y ustedes le dieron de baja entonces cuando después se intentó una golpista, le dieron de baja o se mantuvo en la fuerza? Ah, sí, me mantuve 2 años seguidos detrás de los barrotes de Coiba, de Renacer, de La Modelo. Muchos de mis compañeros, o sea, por diferentes lugares, viajando, en helicóptero, en avión, encapuchado. Me explico, sí, como ahí. Y con la advertencia que dijo Noriega que los Próximos flores al cementerio. Flores al cementerio. Correcto. Entonces se materializó, es decir, hubo una sentencia anticipada de muerte. Claro. Una sentencia anticipada, lo sentenció de muerte. Lo sentenció de muerte. Hay 2 cositas que quería aprovechar. Buenas tardes. No sé por qué, pero... ¿De dónde estamos hablando, Melito? ¿De dónde estamos hablando? ¿Tú dónde estás? De Chitré. ¿No? Ah, carajo. Pero es que me dice buena tarde, entonces... No. Es que el programa se transmite en la tarde, se transmite a la 1 de la tarde. Ah, caramba. Adelante. Sí. Bueno, no sé por qué tengo y yo lo he dicho en varias participaciones, de que había una idea, no sé si esto fue oficial o extraoficial, de que estaban esperando que Estados Unidos interviniera, o sea, que el Comando Sur o alguien interviniera y capturara y se llevara a Noriega, ¿no? No sé hasta qué punto eso es cierto, pero yo lo he dicho porque me parece que en ese momento se comentó o salió, se filtró como una información, no sé, o como algo falso, porque a veces hay mucha bola, muchos bulos. Y lo otro es que en cuanto al acto en sí, como que me parece que tengo hasta en la memoria vistas de televisión, de que venía a sofocar la intentona, no sé si eran los Machos de Monte, me parece que hasta unas tanquetas y algo venía en camino, no sé si eso es cierto, y me gustaría, en base a todo lo que he escuchado, que por lo menos lo personal se me aclararan, hasta qué punto había algo de cierto en eso, que esperaban a que el Comando Sur se llevara a Noriega y que venía no sé si eran los Machos de Monte, que venían en camino para apoyar al general. Bueno, lo primero sobre el tema de resolver el problema interno. Definitivamente que nos tocaba a nosotros resolver el problema interno. Creo que hubieron fallas. Esas fallas nos costó, tuvimos que pagar y pues así. Aquello de que la situación estaba diseñada para que lo resolvieran los americanos, llevándoselo, eso, caramba, políticamente se hicieron todos los contactos y los amarres para que él saliera. Y no es menos cierto que él representaba una figura de credibilidad en un sector del campo de poder de los Estados Unidos. Ahí está, porque la planilla indica la cantidad de dinero que él cobró. ¿Me explico? Sí, pero hay una cosa, perdona que te interrumpa, Milton. Ustedes quizás desconocieron el apoyo que podría dar efectivo el movimiento de la Cruzada Civilista. O sea, ustedes iban a reemplazar, quítate tú para ponerme yo, pero ustedes tenían que contar con un movimiento tan grande nacional que estaba respaldando el cambio de Noriega. Entonces yo no sé hasta qué punto ustedes pidieron, pues, o conversaron con las figuras más importantes de la Cruzada Civilista
para que hubiera un apoyo popular inmediatamente cuando se conociera el golpe, que eso hubiera sido muy efectivo. Yo tengo que ser puntual en esto. Como he dicho desde el comienzo, hay cosas en las que yo no estuve y hay cosas en las que otros sí estuvieron. A ver, de los mayores que estaban involucrados en la acción, muchos de ellos, sus compañeros del Javier, compañeros del San Agustín, compañeros de La Salle, compañeros del Instituto Nacional, compañeros de todo el andamiaje académico educativo que en aquel momento fue parte de sus graduaciones. Y entonces allí tenemos una pléyade de compañeros que eran compañeros de tal dirigente de la Cruzada Civilista, compañeros de salón de tal dirigente de la Democracia Cristiana, compañeros de tal dirigente del Partido Arnulfista. Yo tengo que decir que esto es así porque nosotros somos panameños, este es un país muy chiquito y hemos escuchado en varias ocasiones, ustedes lo han escuchado, este país es tan chiquito que cabe en un pañuelo en la palma de la mano. Yo me gradué de 6º grado en Volcán. ¿Sí? En Volcán. Y en Volcán, mis compañeros, adivinen para dónde cogieron el día 11 de octubre. Adivinen para dónde cogieron. Cogieron para la loma, como dicen los dominicanos. Cogieron para la loma. Cogieron para la montaña. Y fueron mis compañeros parte de la pléyade de jóvenes que sin ningún tinte ideológico cogieron por ahí para allá. ¿Pero qué era? Que no había escuela, que las carreteras a Volcán eran un pedreguero, que no había acueducto, que no había esto, que no había un centro de salud que valiera la pena. Y ahí están mis compañeros. Y fíjense la historia que entonces, si eso fue así para mí, ¿cómo es para los que estudiaron aquí en La Salle, en el Javier, en el Instituto Nacional? ¿Usted sabe cuántos compañeros de nosotros tuvimos que ir a diferentes situaciones y enfrentarnos a uno de nuestros compañeros liderizando el otro lado? Entonces, caramba, eso no es mentira, esa es la realidad. Y no es fácil, y no es fácil tampoco. Y no es fácil. Entonces yo quiero decir con esto que pues, para nosotros el tema era que lo resolvíamos o lo resolvíamos. Lo teníamos que resolver. Repito, cada quien en el momento histórico sabrá qué responderle a su nieto, porque aquí donde yo estoy, yo tengo que responderle a mi nieta más grande, que el día 16, que la fui a llevar a la escuela, me entró una llamada y la contesté en el parlante del vehículo, y el amigo rememoraba aquel momento de aquella fecha de 34 años y mi nieta me estaba cuestionando, me estaba preguntando. Tengo otra más chiquita que desde los 6 años me está preguntando, tata, ¿y por qué Noriega te metió preso? Entonces, aquí cada quien sabrá qué responderle a su nieto cuando lo cuestionen. ¿Qué hiciste? Depende del ángulo, ¿no? Eso depende del ángulo donde tú estés ubicado, ¿no? No es un ángulo básicamente central, porque hay otros ángulos que van a decir tal vez muchas cosas contrarias a la de ustedes, porque todo va a depender del ángulo del cual tú lo estés mirando esa realidad que pasó el 16 de marzo. Yo la acepto, Agustín. ¿Tú sabes cómo? ¿De qué manera la aceptaría? Si el final fuera el contrario, si el final es que nosotros hubiésemos quedado tachados para el resto de la vida. Pero ¿quieres que te diga? Los 2 años esos que tú me preguntaste dónde estuve, lo que me han dado es fortaleza, vitalidad, vida para estar aquí y para estar aquí consciente de que el barco sigue cogiendo agua y que siguen dándose elementos circunstanciales terribles que nos están llevando por un rumbo
caprichosamente idéntico. Entonces, el Sí, ángulo... no había una variante positiva, ni siquiera la invasión norteamericana nos pudo unificar en un criterio de decir no queremos más nunca estas cosas, y sin embargo, como tú dices, nos están llevando en este momento la partidocracia hacia esos mismos senderos que posiblemente llevaron a una decisión militar del 68, y yo incluso lo puedo notar hasta peor que lo que pudo haber hecho en un momento dado Torrijos y Solente, aunque yo no estuve de acuerdo con ese golpe militar y siempre fui oposición a Torrijos y al engranaje. Pero lo que yo sí te puedo decir, como tú lo acabas de afirmar muy claramente, estamos en lo mismo o peor, porque no hemos visto una realidad positiva en cuanto a la nación como tal, porque cada miembro de un partido político de cúpula, como quieras llamarlo, ha ido a gobernar bajo sus propios intereses particulares y han estado por encima de la nación. Una pregunta, ¿alguno de ustedes ha escrito algún libro narrando todos los incidentes que se dieron en aquella época? Todavía no. Sé que hay algunos ya que están en tintero, pero todavía no ha salido ninguno que salga. Yo escuché en YouTube la narrativa paso por paso, que es como si la estuviera yo viviendo, del asesinato de Leonidas Trujillo en República Dominicana, donde se reunía, quiénes se reunían, quiénes colaboraron, quiénes no colaboraron, todo, cómo esperaron al carro de Trujillo, cómo lo tenían ya chequeado, o sea, una cosa impresionante, cosa que yo todavía hasta la fecha no he podido obtener una narrativa de esa naturaleza. Y yo sé que tú te cuidas de algunas cosas, pero yo creo que esto es parte de la historia y no es solamente tu nieta, sino el pueblo panameño debería conocer en realidad qué fue lo que pasó, cómo se organizó, cómo se planeó, cómo se estructuró lo que podía ser la nueva junta militar o de gobierno, como tú quieras llamarlo. Eso hasta la fecha yo no lo he podido escuchar. Sí. Definitivamente que el planteamiento de las preguntas estas de que quién iba a ser, repito, es una institución donde hay rango y jerarquía, eso por ahí va a seguir, número uno. Número dos, con el liderazgo fuerte de quienes, de los que estaban a la cabeza de la acción, seguramente que se iba a dar una situación en la que tenía que salir de la institución quienes ya estaban cumplidos, eso por ahí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué me preguntaste, Castillero? Alguien que ha hecho un libro sobre el tema. Alguien que ha hecho un libro. Bueno, repito, sí, sé que hay en tintero, sin embargo, hay otra pregunta que ha quedado por ahí en el aire. Y a raíz de, para que vean cómo salen las cosas, a raíz de la fotografía a la que has hecho alusión, Castillero, me llamó el dirigente sindical Rodríguez, ¿se acuerdan? El dirigente sindical. Claro, que vive en Santiago ahora. Correcto, me llamó el dirigente sindical y me dijo que él tiene mucho interés en que un día departamos para que terminemos de conocer aristas históricas que nosotros desconocemos. Yo se lo creo completamente. Me explico. Lamentablemente, Milton y Bel, lamentablemente el tiempo se lo ha ido. Pero una pregunta rapidita nada más, desde el punto de vista de la perspectiva de inteligencia militar, ¿los Estados Unidos tenía alguna posibilidad de llevarse a Manuel Antonio Noriega militarmente o era necesario bombardear Panamá? La invasión, pues. ¿Había alguna posibilidad de otra manera o tenía que ser estricta y necesariamente bombardear indiscriminadamente nuestro país? Definitivamente de atrás para adelante no debió ser necesario llegar a ese punto. Debió
no debió ser necesario que bombardearan, no debió ser necesario que se lo llevaran, debió ser necesario que nuestra institución le diera la baja de la institución y se hiciese lo que tuviese que hacer con las medidas que la ley permite, ¿verdad? Entonces, eso es lo que los gringos no querían, que hubiera una solución. El tiempo es inexorable. Lamentablemente se nos ha ido. Quiero mandar un saludo a nuestro recordado y buen amigo que todavía está junto con ustedes, Carlos Arjona, que fue jefe de aquí de la zona. Lo estimamos, la verdad que lo recordamos con mucho cariño, al igual que a Fernando Quesada, a Humberto Macea, a Augusto Villalaz y a ti, Milton, por supuesto. Y quiero mandar un saludo al doctor Gamboa y a Melito. Gamboa, hoy la columna de Gamboa en el siglo. Recordándole la columna de Gamboa en el siglo, sí. Bueno, gracias, Milton, por haber estado con nosotros. Nos despedimos en compañía del doctor Jorge Gamboa Rosemena, Mérito González, Agustín Sosa y nuestro invitado especial, Milton Castillo. Un abrazo, Milton. Hasta luego. Mucho gusto, encantado, Gracias. mucho gusto. Saludos, doctor. Hemos presentado Trocha Abierta